Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, voy a ir esperando poquito a poco, a ver si se van sumando personitas bonitas a este directo de hoy, que lo he titulado Las reglas de juego del vivir. Bueno, bienvenidas, que veo que se van uniendo personitas por aquí. Hola Raquel, Rincón de Robin. Ah, Víctor. Hasta que no lo leí, no me di cuenta de que eras tú. Pues nada, bienvenidos. Vamos a ver si poquito a poco se van uniendo algunas personitas para ir, bueno, desplegando lo que toque desplegarse hoy en este directo. Que bueno, lo interesante siempre es que haya más personitas presentes para que podamos de alguna manera hacerlo más nutritivo y que podamos compartir cositas, que aquello que de lo que te puedan surgir dudas o que te, hola Cande, bonita, o que puedas pues generarte alguna duda, pues que lo puedas preguntar. En realidad hoy el directo surgió como un impulso después de un compartir en una sesión. Hola José Ramón, ¿cómo estás? Qué bueno sentirte por aquí. Bueno, pues eso, como comentaba un poquito, bueno, la idea es compartir entre quienes estemos y, y después también las personas que lo puedan ver en diferido, pues siempre también se puede hacer cualquier tipo de consulta que se quiera. Entonces, ¿qué es esto de las reglas de juego del vivir? Bueno, pues esto surgió en un acompañamiento hace pues unas semanas que una persona, pues yo la estaba animando de alguna manera a que jugara a ciertos personajes, ¿no? Y sobre todo que jugara unos personajes que tenía ahí ensombrecidos, ¿no? Vamos a entrar mucho en contenidos específicos ni en explicar nada en concreto, sino me gustaría que esto fuera un poquito más distendido y aquello que no se entienda pues se pregunta y ya está. Pues claro, ¿por qué? Porque esta persona me estaba comentando que estaba viviendo una situación muy compleja, donde además era una situación donde no se sentía para nada en seguridad. Y entonces yo le dije, bueno, pues juega, ¿por qué no darte la oportunidad de jugar, ¿no? Y de jugar ese personaje que cuando lo ves en los otros te genera como mucho rechazo y mucha resistencia, que eso lo que viene a denotar es que hay algo en ti eh, que está siendo estimulado por eso que ves en el otro, ¿no? Y que lo tienes de alguna manera oculta, ¿no? Y que tiene que ver con la sombra. Entonces, claro, le dije, anímate y juégalo, juega ese personaje. Entonces me decía, no, pero es que yo no soy así. Y yo le decía, claro que tú no eres así, pero puedes jugar ese personaje. Porque al final en nuestro día a día, eh, todos estamos interpretando de alguna u otra manera algunos personajes. Porque somos todos esos personajes y a la vez no somos ninguno. Depende de la situación en la que estemos, con las personas con las que estemos, pueden darse ese despliegue de personajes diversos. Y para mí todos ellos están perfectos siempre y cuando no nos quedemos enganchados ni nos identifiquemos con esos personajes. ¿Por qué? Porque precisamente no somos ninguno de ellos y al mismo tiempo somos eh, todos ellos. Y eso es lo que a mí me parece interesante de jugar, de ponernos a jugar todo eso que cada uno trae sin identificarnos. ¿Por qué? Porque cuando nos identificamos y más aún lo hacemos con aquellos personajes que no están alineados con nuestros valores o con nuestra manera de vivir, pues entramos en conflicto.
¿Qué pasa? O sea, todos en algún momento de nuestra vida mentimos y es algo que seguramente puede o no que esté alineado con nuestra vida, que no seamos honestos, que seamos hipócritas, actuemos de una manera que no nos guste, incluso con maldad, o sea, todo eso está dentro de nosotros. Y hay momentos incluso determinados en nuestra vida que es necesario que los despleguemos para que nos salven de determinadas situaciones. ¿Por qué? ¿Por qué digo todo esto? Porque dentro de mi recorrido digamos, de autoconocimiento, que bueno, ya lo ponía el otro día en el anuncio de este directo, que bueno, todos en mayor o menor medida estamos en un proceso de autoconocimiento simplemente por el hecho de vivir, ¿no? Pero es verdad que hay veces que nos podemos arremangar y podemos ponernos de manera más consciente a conocernos. Entonces, en ese conocernos a nosotros mismos es la manera que tenemos de ir averiguando cómo queremos vivir nuestra vida. Y en ese vivir nuestra vida podemos jugar ciertos personajes que algunos van a tener más protagonismo y otros menos, algunos que los jugaremos en entornos más seguros y otros no tan seguros, y después habrá momentos, situaciones y con personas en concretas donde vamos a poder mostrarnos con la mayor autenticidad de la que seamos capaces. ¿Por qué? Porque podemos mostrarnos en vulnerabilidad, porque podemos sentirnos que estamos en un lugar seguro, que estamos en un lugar donde podemos mostrarnos de alguna manera tal y como nos gustaría ser, porque al final es un camino que vamos recorriendo poco a poco, el de mostrarnos tal y como somos y el de darnos con autenticidad hacia otras personas. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Porque siento desde mi propio proceso y desde los procesos que hago de acompañamiento, más todo aquello que tengo la capacidad de ver dentro del espacio de conciencia y movimiento del proceso, que estamos muchas veces como dando bandazos hacia polos opuestos. Es decir, me pasó, para ir a una anécdota muy cercana de hace pues escasos 2 días, justo en la muestra de actividades que hicimos este sábado por la mañana, que tenían que ver mucho con tomar contacto con el cuerpo y hacerlo de una manera muy consciente desde la somatización, desde dinámicas muy potentes. Y justo había una chica que iba a hacer las 4 sesiones y a la segunda dijo que va, yo necesito ahora parar porque se me ha movido mucho internamente. Y estuvimos tomándonos un té juntas y ella me decía, dice, claro, es que yo llevo mucho tiempo en dinámicas que me mantienen muy volada, o sea, como muy desconectada de la tierra y muy en conexión hacia el cielo. Muy en conexión hacia lo transpersonal, hacia el misterio, pero pisando poco la tierra. Y entonces ella encontraba que hacer dinámicas de cuerpo, que es lo más tangible que tenemos, le podían ayudar para ir a esa conexión con la tierra. Y siento de alguna manera que las reglas de juego de vivir tienen que ver mucho con la capacidad que podamos encontrar cada uno de ir hacia un equilibrio, de vivir entre cielo y tierra, de ser canales como somos entre cielo y tierra y estar jugando en todo momento entre esos dos lugares. Así como me voy hacia la conexión con lo sutil y con el misterio, así estoy en conexión profunda con la tierra, con la materia, ¿no? Y es como ese baile donde estamos. Y dentro de eso, bueno, dentro de todas las dinámicas que obviamente ofrecemos en el espacio, yo creo que es muy importante todas aquellas que tienen que ver con el cuerpo, porque cada día más la neurociencia evidencia la importancia de tomar conciencia del cuerpo, porque además está interconectado con el resto de áreas que nos conforman. Y entonces lo que te quería contar un poquito en este directo, dentro de las reglas de juego del vivir, esta cosa de estar conscientes y presentes, porque para mí eso es lo más importante, la capacidad de poder estar
conscientes, de darme cuenta de qué pasa, dónde estoy, cómo estoy. Y ya desde ahí todo lo demás se va a venir desplegando, pero la capacidad esa de estar conscientes en el aquí y en el ahora. Entonces, ¿qué te quería contar yo hoy con respecto a estas reglas de juego del vivir? Que tienen que ver con la capacidad de conocerme. Y en esa capacidad de conocerme, quiero compartirte algo de información con respecto a una tradición. Hay muchísimas tradiciones de conocimiento que nos permiten tomar contacto con el misterio, ya sean tradiciones filosóficas que tengan contenido religioso o que no lo tengan. Pero de todas ellas, que yo he tocado algunas más y otras menos, pero hay una con la que estoy en contacto desde hace unos años y quiero compartirte un conocimiento que para mí ha sido revelador y sobre todo que me mantiene en la experiencia diaria. Tiene que ver con el maestro Omran y Mijaíl Ivanov de la Fraternidad Blanca Universal. Es una tradición oral sobre todo y de la que hay registrados muchos libros, sobre todo que son transcripciones de las charlas y de las enseñanzas. Y hay un libro que se titula Conócete a ti mismo, que guarda mucha información de todas esas charlas de Omran Mijaíl Ivanov y que él te dice que esa frase que está en el frontispicio de Delfos que dice conócete a ti mismo, no tiene que ver solo con eso de conozco pues mis patrones de conducta o conozco mis taras o conozco cómo me comporta o cómo me dejo de comportar, mis creencias, porque va mucho más allá del conocer la psique. Y él habla de un conocimiento de toda la ciencia iniciática, que él la resume en una tabla y que dice que ese conócete a ti mismo tiene que ver con conocer los cuerpos que te conforman. Y dentro de esos cuerpos que te conforman, los principios de la estructura del ser humano. Y quería compartirte un poquito esos principios, bueno, que ya después tú si quieres puedes investigar un poquito sobre ellos. A mí lo que me interesa es como ahora jugarlos contigo, es decir, ponerlos encima de la mesa, que te des el permiso de, bueno, voy a ver si me resuena, si no me resuena, qué información tiene para mí esto que me está contando Silvia, que viene de esta tradición, que yo aquí simplemente estoy transmitiendo desde el conocimiento que yo tengo y desde la practicidad que pongo en ahondar en este conocimiento, desde la experiencia, claro, porque para mí lo importante es que sea desde ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuáles son estos principios? Estos principios van desde lo más denso hasta lo más sutil, es decir, desde la tierra y a medida de ahí se va hacia el cielo. Y en esos principios, él te habla de 6 principios. Te habla del cuerpo físico, te habla de la voluntad, te habla del corazón, del intelecto y del alma y del espíritu. Esos serían los 6 principios que conforman la estructura del ser humano. Y te cuenta que cada uno de esos principios tienden a un ideal, es decir, tienden a ir hacia algo elevado. Y en el caso del cuerpo físico es muy fácil de entender. En el caso del cuerpo físico tiene que ver con la salud. Es decir, ¿a qué tiende nuestro cuerpo físico? Tiende a estar saludable, a estar vivo, a sentirse con vigor. Eso es muy sencillo de experimentar, ¿no? Y de comprender. El principio de la voluntad, a lo que tiende como ideal, es al movimiento y al poder. Hay que entender que todas estas palabras, todos estos conceptos, hay que ponerlos en un contexto de una época. Entonces yo lo miro siempre desde esa perspectiva y hay veces que me gusta como decir, pues en el caso del movimiento y el poder de la voluntad, para mí me resuena más como el autogobierno, ¿no? La capacidad que yo tengo de gobernarme a mí misma, de sentirme soberana dentro de mí y en mi vida.
Si nos vamos al principio del corazón, el ideal que busca alcanzar no es otro que el gozo y la felicidad, no quiere otra cosa. El principio del intelecto, al ideal que aspira, que no quiero ahora porque se me cruzó una información y no quiero decirte lo que no es, porque ahora se me cruzó, exacto. A lo que aspira el intelecto es al conocimiento, a conocer, ¿no?, en profundidad las cosas. Y después tenemos el principio del alma y del espíritu, que para mí fue una maravilla encontrarme con este cuadro sinóptico donde reúne todos estos principios, todos estos ideales y otra serie de contenidos que te voy a compartir un poquito por encima. Fue encontrar esa diferenciación tan clara entre el alma y el espíritu, porque son dos palabras diferentes que hacen mención a dos cosas diferentes. El principio del alma lo que busca, su ideal, es la inmensidad, es el no espacio, es la expansión absoluta y el no tener límites. Ese es el ideal del alma. Y después estaría el principio del espíritu, que tiene como ideal la eternidad, el no tiempo. Entonces, esos serían los 6 principios y los ideales a los que tienden dentro de la estructura que nos conforman como seres humanos. Y me parece interesantísimo porque siento que es necesario abordar como otros conocimientos que nos ayuden a comprendernos más allá de nuestra psique, ¿no? Porque siento que mucha de la información que a mí continuamente me llega, por lo menos a través de redes o de incluso de muchas de las cosas que se facilitan, o bien están como muy polarizadas hacia esos lugares de misterio y de sutileza, ¿no? Ese mundo de lo sutil que va más allá de lo personal, ¿no?, lo transpersonal, o bien que se quedan mucho en la materia, ¿no? Como que lo interesante para mí siempre es cualquier dinámica en la que podamos abordar todas las áreas del ser humano, porque obviamente están todas interconectadas. Entonces, dentro de esa interconexión, a mí lo que me fascina también de esta tradición y de este cuadro sinóptico es que es muy práctico, ¿no? Entonces te dice, vale, el cuerpo físico, ¿a qué tiende? Pues tiende a la salud, ¿vale? Y para conseguir esa salud, ¿qué es lo que necesita? Necesita obviamente alimento, necesita nutrirse. Y para conseguir esa nutrición, ese alimento, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pagar un precio. Obviamente, hoy en día el precio que pagamos por lo que comemos es dinero. ¿Y qué hago para conseguir el dinero? Pues trabajo para conseguir el dinero. Entonces, de una manera muy sencilla, en el caso del cuerpo físico, pues te dice cómo conseguir ese ideal que es la salud. Digo muy sencilla, aunque no lo es, porque claro, si entramos a averiguar de qué manera me puedo nutrir para conseguir esa salud, pues bueno, ahí tenemos un mundo insondable en el que casualmente ahora mismo, bueno, llevo yo unos meses formándome porque estoy ahí fascinada con toda esa interconexión de eje intestino-cerebro y de cómo podemos afectar y proporcionar incluso una mayor salud a nuestro cuerpo, y de ahí también, uy, que viene mi gata por aquí, también a nuestra mente y a nuestra área emocional, es decir, todo está interconectado en nosotros. Entonces, eso que te comento sobre el cuerpo físico, en ese conócete a ti mismo, que es conocer los cuerpos y conocer los principios, los ideales y cómo alcanzar esos ideales, como te comentaba, está también la voluntad. A mí el de la voluntad me encanta. ¿Por qué? Porque toma mucho sentido esa frase que solemos decir de fuerza de voluntad. Y es que
precisamente el alimento que necesita la voluntad es la fuerza. ¿Cómo conseguirla? El precio a pagar, que es mucho, según esta tradición, con el gesto, con el aliento, y ellos dentro de esta propia tradición tienen sus propios ejercicios de respiración, pero que bueno, que hoy día podemos desarrollar, por ejemplo, a través del yoga. Hay un montón de técnicas de respiración maravillosas que nos ayudan en esta posibilidad de esa necesidad de ese principio del que te habla aún de la voluntad. Y así un poquito con los demás, que bueno, el cuerpo, si entramos ya en, por ejemplo, a mí el intelecto me pareció fascinante cuando lo descubrí, porque claro, él te dice cómo nutro, cómo alcanzo ese ideal de conocimiento, ¿no? Y entonces él te habla de los pensamientos, ¿no? Entonces tú dices, claro, el pensamiento razonado, la capacidad intelectual y tal, y nada que ver con la realidad. Él cuando te habla del intelecto, te está hablando de la capacidad, de la necesidad de ese principio de alcanzar el conocimiento, pero es a través, primero, de la meditación, la actividad a realizar para satisfacer ese conocimiento a través de la meditación, obviamente a través del estudio, pero para conseguir la sabiduría. Una sabiduría que tiene más que ver con aquello que tú vienes a hacer al mundo, que tiene que ver más con el sentido de tu vida, que tiene que ver más con un conocimiento más filosófico, ¿no? No tanto porque el intelecto lo solemos asociar a un pensamiento razonado, pero él no, él te habla de sabiduría, ¿no? De saber las cosas que realmente son importantes para la vida. Y yo creo que hoy en día, con tanta patología que nos encontramos, digo que nos encontramos refiriéndome a todas las personas que ofrecemos talleres y actividades en el espacio, a todos los terapeutas, como que hay un nivel de patología que, bueno, yo creo que es bastante sabido, de un estrés bastante profundo, de un sinsentido de vida, de depresión y bueno, me parece que quizás si le diéramos otro sentido, ¿no?, a esta palabra de intelecto, pues quizás iríamos más por ese camino, que yo creo que es importante. Primero encontrar cuál es nuestro sentido de vida, que no tiene que ser toda nuestra vida el mismo, ni mucho menos. Yo me he encontrado con muchos sentidos de vida en mi vida diferentes y muchos sinsentidos también, que precisamente fueron los que me llevaron a lugares bastante oscuros. Que bueno, que estuvieron bien y ya está. Entonces, comentarte eso del intelecto y después también me parece muy interesante lo del alma y lo del espíritu. ¿Por qué? Porque yo creo que son áreas que están bastante desnutridas. Esa capacidad, el alma lo que necesita sobre todo es el altruismo, la impersonalidad. Para conseguirla él te habla mucho de ejercicios de contemplación. Y para mí está muy relacionado también con la capacidad de expresar lo que cada uno tiene que dentro, ¿no? Y sobre todo tiene que ver mucho también con el arte, ¿no? Yo siento que en mucha expresión artística, ya sea a través de la disciplina que sea, hay como mucha expresión del alma, ¿no?, que busca esa inmensidad y esa expresión, ¿no?, de algo auténtico interno. Y después el espíritu, que lo que busca es la eternidad y la actividad que él dice que necesitamos como desarrollar para poder alcanzar ese ideal, tiene que ver con la dilatación, no, con la fusión con el Creador, ¿no?, con ir hacia la conciencia esa de unidad. Y claro, esa me encanta porque, claro, lo que busca
lo que busca no. En ese principio de alcanzar la eternidad, el precio a pagar es la verdad para poder tener libertad. O sea, porque es esa sensación o esa palabra de libertad que tiene que ver con el espíritu. Entonces, bueno, ahí te he comentado un poquito por encima esos 6 principios que a mí me parece interesante, sobre todo para dejarnos resonar con ellos, para poder tomar conciencia muchas veces de los desequilibrios en los que estamos en nuestra vida, porque si estamos muy metidos o muy polarizados en la materia y nos perdemos esa visión con lo transpersonal, o sea, pues es muy complejo satisfacer, ¿no? Yo a lo largo de mi vida, o sea, a mí me pasó no hace mucho que he estado muy metida con el desarrollo del espacio de conciencia y movimiento maravilloso del proceso, pero claro, llegué a un momento que yo decía, yo necesito, o sea, me sentía como súper compugida porque llevaba mucho tiempo sin ir a ver danza, sin ir a un teatro, sin nutrirme de alguna manera del arte, que a mí me nutre mucho el alma y el espíritu, aunque no fuera desde la expresión mía, pero sí desde nutrirme de la expresión de otros. Entonces me parece muy interesante para darnos cuenta de eso, o del corazón, ¿no? Nuestro corazón, que según esta tradición lo que está buscando es nada más y nada menos que el gozo y la felicidad, o sea, no busca nada más, y que la actividad que necesitamos hacer es la música, es el canto, que bueno, yo creo que si hay una estación donde tenga lugar el gozo y la felicidad, por excelencia es el verano, que es una estación muy expansiva y donde además estamos muy conectados, ¿no? Donde se celebran un montón de conciertos, de festivales, y hay como una conexión ahí muy potente con la música. Entonces voy a mirar aquí un poquito la chuleta porque no me quiero perder. Y bueno, ahí en el corazón pues nos habla obviamente de que el precio que necesitamos pagar son los sentimientos y que es a través del amor. Entonces, bueno, no valen todo tipo de sentimientos, por supuesto. Y me parece interesante, bueno, compartirte esto para que veas si te puede resonar y sobre todo si te puede hacer reflexionar sobre el lugar en el que te encuentras, sobre las carencias que puedas tener, sobre las necesidades que quizás están ahí y que obviamente para detectar todo eso necesitamos parar, necesitamos estar presentes en una escucha de todo aquello que se está moviendo internamente. Y ahí hay otra cosita, por aquí viene mi gata que está aquí acompañándome, y hay otra cosita que el otro día comenté cuando hice el post, ¿no? Que hablaba un poquito de las inteligencias. ¿Por qué? Porque me parece en el desarrollo del autoconocimiento, más allá de esto que te he compartido, de estos principios, según la Fraternidad Blanca Universal, según el cuadro sinóptico del maestro Omraam Mijaíl Ivanov, que te habla de la estructura del ser humano, ¿no? Porque podemos ir como pollo sin cabeza si nos creemos que todo lo que tenemos que hacer es poner nuestra psique en orden. Si creemos que son nuestros pensamientos y no estamos atendiendo a nuestro cuerpo, que muchas de las respuestas para el sufrimiento que nos produce los bucles mentales o los anclajes mentales, está ya más que evidenciado, o por lo menos bastante evidenciado, que es más útil y más efectivo hacerlo desde el cuerpo que desde la narrativa. Entonces, más allá de conocer estos principios, de darte el espacio, el tiempo, el permiso de observarte y
bueno, y encontrar qué necesidades puedes tener dentro de esa estructura que te propone, que es una. Yo estoy segura de que hay muchísimas tradiciones en las que las enseñanzas te pueden abrir una visión sobre esto. A mí simplemente la practicidad y la claridad con la que lo he visto aquí, yo he resonado totalmente y bueno, tengo un camino de investigación por ahí. Entonces, claro, una cosa es esto y otra cosa que te comentaba un poquito en el post era el tema de las inteligencias. ¿Por qué? Porque me parece fundamental que así como podemos conocer un poquito la estructura de nuestros principios, los ideales que queremos alcanzar, cómo satisfacer las necesidades de cada uno de ellos, pues también para hacerlo es importante ser conocedores de las inteligencias que tenemos que nos pueden ayudar al desarrollo del alcance de esos ideales. Y en esas inteligencias, que tampoco voy a entrar porque hay bastante bibliografía, yo durante un tiempo leía muchísimo y me embriagaba de bastante información en este sentido, pero me parece interesante mencionar que tenemos inteligencia corporal, que para mí es fundamental desarrollarla, porque para cosas tan sencillas como entrar en un lugar y desde la inteligencia de tu cuerpo detectar si es un lugar seguro para ti o no, pues ya me parece pues muy interesante, por no decir que necesario incluso. La inteligencia corporal nos permite además tener desarrollar para un montón de cosas. Las personas que se dedican a dar masajes, que trabajan con su cuerpo a la hora, pues para bailar, a la hora de tener un conocimiento interoceptivo y propioceptivo de nuestro cuerpo, que es leer las señales de nuestros órganos o dónde está nuestro cuerpo con respecto a lo externo para guardar equilibrio, bueno, es infinito todo aquello que te puede aportar el desarrollar tu inteligencia corporal y bueno, nosotros en el espacio la desarrollamos o intentamos que haya muchas actividades que estén centradas en eso. Después tenemos las inteligencias interpersonal e intrapersonal, que tienen que ver que son inteligencias emocionales, la capacidad que tenemos de reconocer nuestras emociones y la de los otros, y las que ponemos en juego a la hora de relacionarnos con otras personas. Obviamente la intelectual, desde la concepción esa que tenemos lógica, matemática y también verbal lingüística, que son fundamentales, pero que esas tienen que ver más con lo racional. La inteligencia intuitiva, que hoy estaba buscando libros por si tenía que hacer alguna consulta y me desapareció el libro de inteligencia intuitiva y me da mucha cosita porque es un libro maravilloso, o sea que intentaré encontrarlo o a ver si alguien que me escuche en el directo lo tiene y me lo devuelve. Después tenemos la inteligencia espiritual, que también hay bibliografía maravillosa, inteligencia musical, espacial, co-creadora, hay muchísima a la que puedes acceder y que me parece fundamental, diría casi, para poder ir más allá en el autoconocimiento. Bueno, pues yo creo que un poquito ya te he contado las cositas que te quería compartir en esta cosa de las reglas de juego del vivir, sobre todo para que con ese mensaje central para mí de tomar conciencia del lugar en el que estamos en cada momento, de si estamos en un lugar muy polarizado hacia, digamos, hacia lo sutil, o si estamos demasiado anclados en la tierra, que obviamente por momentos podemos estar en un sitio o en otro, pero en un balance general que sintamos que hay cierto equilibrio. Todo está perfecto como sea que surja. También lo que te comentaba de jugar los personajes, porque me parece fundamental, sin anclarte, sin quedarte atrapados en ellos, pero me parece fundamental el que juguemos muchísimo los personajes. El otro día cuando
sacaba este tema con la persona con la que compartía acompañamiento, le decía, mira, si yo tuviera un recetario aquí como los médicos para recetarte algo, te recetaría que hicieras algo de teatro. ¿Por qué? Porque eso te puede ayudar a sacar esos personajes que tienes dentro de un lugar seguro, de jugarlos y de ver cómo tú te puedes manejar con ellos, porque puede serte muy útil después para el día a día, para tu vida, para tu cotidiano, para solucionar determinadas situaciones. Y después lo otro, bueno, pues lo otro que te quería compartir era un poquito dentro del autoconocimiento, del que tanto se habla, del de conócete a ti mismo, que, bueno, que te animo a que ese autoconocimiento vaya mucho más allá de, bueno, de lo que normalmente se aborda, ¿no? Que es como la psique, patrones, creencias, incluso heridas, que está bien, todo eso está perfecto, pero bueno, que me parece que si podemos darnos el permiso de conocer todos estos principios, todas esas áreas que nos conforman como seres humanos, es que hay veces que nos ponemos a tapar necesidades con cosas que no son, y entonces al final es como ponerte a comer cuando en realidad tienes sed, que lo hacemos mucho también. Si no nos damos el tiempo de parar, estamos satisfaciendo, creyéndonos que estamos satisfaciendo necesidades y no lo estamos haciendo. Y hay veces que la necesidad es simplemente pues sentir gozo y alegría y sentir felicidad, y para eso lo que necesito es nutrir mi corazón, no nutrir mi cuerpo, y lo hacemos equivocadamente. O hay veces que necesito conocimiento, y en ese conocimiento me voy a meterme información cuando precisamente lo que habla Omran es de abrir espacio de vacío, de darte el permiso de meditar y de dejar que la información emerja porque ya está contenida en ti, o que estés nutriendo tu quizás voluntad desde un lugar que no es, cuando básicamente la respiración, el gesto, el aliento, todo eso te va a ir permitiendo conseguir la fuerza para poder moverte, sentir la soberanía en ti. Es que me parece tan brutal todas esas enseñanzas, y cómo además están todas interrelacionadas. Es decir, no es que vayas a alcanzar el ideal de salud de tu cuerpo y eso no afecte a lo demás. Por supuesto que sí, y a lo mismo, ¿no? Lo que puedas alcanzar de gozo y felicidad a través de la nutrición en tu corazón, pues obviamente va a beneficiar a tu cuerpo y a todas las áreas, ¿no? Entonces nada, bueno, este es el directo que quería compartir, que nació de ese impulso, y bueno, me parece... Hola, ay, qué bonita, ¿cómo estás? Bueno, te acabo de ver que entras, hermosa, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempito? Desde que vino Luchi, creo que no te veo, va a ser ya un año. Bueno, pues a la gentita que se ha ido uniendo, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, cualquier cosita, dejaré grabado el directo y bueno, lo subiré a YouTube también, y cualquier cosita me contactan. Y bueno, ojalá que sea útil. Seguramente se me quedan cosas, quizás pueda darse otro. Ah, sí, y aprovecho que en esa paradita y en ese darnos el permiso de hacer silencio, bueno, pues aprovecho para comentar que este domingo celebro un viaje a ti, que es una experiencia de conexión con tu naturaleza de paz y de serenidad, que bueno, la desarrollo a través de 4 dinámicas de meditación, mindfulness, comunicación sana y a corazón abierto, que bueno,
que me parece en este mes pues un momento ideal para experimentarlo, para en esta vuelta de verano, quienes han estado de vacaciones y antes de que vuelvan o que una vez ya han empezado con las rutinas, pues que se den ese espacio de reconexión, de ir de alguna manera a ese lugar más central, más de esencia, en el que es ideal que nos situemos muchas veces para también observar esos personajes de los que hablábamos antes. Pues nada, que abrazos inmensos y nada, que estamos por aquí, cualquier cosita, pues ya saben, estoy a la disposición.